Bueno, buenas, Bueno, sí, sí. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar continuidad al curso con la profesora Alicia Kachinovsky. Les recordamos que la participación de ustedes es a través de las preguntas y respuestas, que el chat no está habilitado, así que cualquier intervención que tengan que hacer, la hacen por esa vía, ¿sí? Bueno, le damos la palabra entonces a Alicia Kachinovsky. Buenos días. bueno, buenos días a todos. Este, mm, Me hicieron llegar las preguntas después del jueves pasado y bueno, primero agradecerles nuevamente el hecho de que había, bueno, 23 intervenciones en el chat referido a las asistencias, pero después había 70 preguntas o intervenciones, lo cual realmente da cuenta del interés del grupo y bueno, y con algunos aportes. Seleccioné rápidamente, voy a abordar algunas cosas que estuvieron planteadas y que no pudimos verlas el jueves pasado, ¿no? Esto va a ser muy rápido. Hay una pregunta o un comentario, no me quedó claro el concepto de inscripción psíquica. Em, Bien, no puedo volver a este tema con la profundidad que requiere. Lo que sí puedo decir es que está muy vinculado el concepto de representación, ¿no? Y a su vez a lo que sería la conformación del psiquismo en ese modelo que yo planteaba el jueves pasado, un modelo de la primera tópica freudiana, que por un lado plantea el inconsciente establecido y concomitantemente con preconsciente, consciente, este, y bueno, esa representación debería estar inscrita en el inconsciente, ¿no? Eh, Bien. Después un comentario de Isabel Queijeiro, que comparto: para la muerte de un hijo y el asesinato de una madre no hay palabras, y más si el asesino es el padre, y cuando no hay palabras parece imposible la elaboración. Teresita pregunta: ¿dónde puede volver a escuchar la grabación? No puedo dar respuesta a eso. No sé si, Michelle, podrás tú. Sí, en principio no está disponible. La idea es después hacer una publicación con esto, o sea, con estas grabaciones. Así que después estará disponible, bueno, más adelante con una publicación. Bien. Gabriela Russo hace un aporte que me parece interesante compartirlo con respecto a lo que contás. Recuerdo de un paciente adolescente que encontró a su padre suicidado y que le llevó muchísimo tiempo poder poner en palabras su sentir, encontrar sentido al acto de su padre. Meses hablando de otros temas hasta poder acercarnos a la angustia. Esto que habíamos hablado como el poder esperar, ¿no? ¿Me puedes decir el nombre del psicoanalista mexicano? El nombre es David García Lozano, ¿sí? David García Lozano. Eh, y acá también Mariela pregunta si hay algún enlace donde se puedan visualizar las diapositivas, bueno, y hoy la clase. Y no sé, Michelle tiene las diapositivas. Capaz que la respuesta es la misma anterior, que va a haber una Eh, publicación. Sabes que aparte de la publicación me acaban de aclarar de que se sube la grabación en el canal de YouTube del CPAB. Ah, bien, bien, El canal de YouTube de CPAB está disponible también, así que aparte de la publicación va a estar eso disponible. bien. Ceci Vallejo, pero no solo ella, pregunta:
o plantea que le interesa consultar cómo podemos aportar desde disciplinas como el trabajo social en este abordaje. Capaz que se trabaja más adelante. Bueno, Jessica, yo no soy trabajadora social. Yo creo que sería como una falta de respeto de mi parte decir cómo puede trabajar un trabajador social. Pero más allá de eso, donde pienso que, bueno, que tú tendrás que ir tejiendo, construyendo tus propias estrategias, y sin duda la importancia de establecer puentes, ¿no?, entre las familias de pronto y lo que podrían ser otros profesionales, los profesionales de la salud mental. Me consta que ahí el trabajador social tiene un campo importante y en cuanto a transmitir también a las familias los derechos que tienen, ¿no? Pero más allá de eso, y se trate de trabajador social, de docentes que también han hecho preguntas similares, me parece que cada uno tiene que trabajar dentro de lo que es su área. Aquello de zapatero a tu zapato vale, ¿no? Es muy válido en esta circunstancia. Y, y no pretender tampoco actuar en el rol de otro profesional, ¿no? Cuando algunos preguntaban el jueves pasado esto de, bueno, cómo trabajar con el trauma, y me parece que ahí se trata de quién puede trabajar, desde qué profesión, bueno, complementarnos, ¿no? Es importante la interdisciplina, pero no pisarnos. Bien. A ver, acá tengo otra. Lo mismo, bueno, sí, que se puede hacer desde el rol docente. De todas maneras, alguna cosa al final de hoy voy a plantear que podría ser compartible. Y luego, finalmente, me parece importante porque hubo una pregunta y Andrea de Inisa da una respuesta que la quiero leer. El feminicidio en el derecho internacional se constituye por el incumplimiento del Estado en no desarrollar las acciones jurídicas o políticas que tiene que realizar por mandato legal cuando se ha producido un femicidio. El caso más paradigmático fue el de México con el asesinato masivo en las maquilas. Me refiero a los casos de feminicidios en Juárez. Bueno, y hasta acá la selección que hice. Espero haber sido lo más justa posible. Ahora le voy a pedir a Michelle que ponga la diapo 7. Estamos con un problema técnico. Sí, veo que no aparecen muy No, claras. estoy con problema técnico. La verdad que no sé qué pasó. No lo puedo, capaz que salgo y entro de nuevo un segundito, ¿está? ¿Sí? Salgo y entro de nuevo, sí. Bien, yo igual voy a ir, les voy planteando que vamos a introducirnos rápidamente, ¿no?, en lo que es el problema de los nombres. Es decir, cómo llamar a estos niños que perdieron a su madre por femicidio. Huérfanos, víctimas, damnificados, ¿no? Es decir, en un trabajo que escribimos justamente con Michelle y con Daniel Camparo,
nos proponíamos o planteábamos que, por un lado, cuestionábamos el término víctima, y lo cuestionamos, seguimos cuestionándolo, porque refuerza la posición pasiva a la que estas personas en distintos lugares, ¿no?, que les ha tocado cumplir, o se han visto sometidos. Lo fija, el término de alguna manera lo fija en el pasado, en la situación de daño sufrida o sufrido, y los estigmatiza, ¿no? En este sentido, uno podría decir que además hay un borramiento de la singularidad, porque cada situación implica una historia distinta, hechos distintos, etc. Pero también reconocemos en este trabajo, como poniéndonos de la vereda enfrente, digamos ahora, que llamar víctimas a estas personas, a estos niños, en este caso podría ser, constituye un acto de reconocimiento social del daño. Y de alguna manera eso los habilita y facilita para que puedan ejercer sus derechos. Bien. Pasamos ahora a la otra diapo. Moti Ben-Yakar, que es un psicoanalista argentino, prefiere llamarlos damnificados, es decir, personas que han vivido situaciones extremas de indefensión. Y propone sustituir el término traumático por disruptivo. De esta manera refuerza la distinción que existe entre fenómenos que ocurren fuera del psiquismo de aquellos que son propiamente psíquicos. Bien, pero entonces veamos qué se entiende por disruptivo y vamos a la diapo 9. Disruptivo sería todo evento o situación con la capacidad potencial, remarco lo de potencial, de irrumpir en el psiquismo y producir reacciones que alteren su capacidad integradora y su capacidad de elaboración. Porque evidentemente hablamos de una capacidad potencial, porque evidentemente hay hechos que van a que van a favorecer con más fuerza que otros este tipo de alteraciones, lo que puede ser la disrupción en el psiquismo, ¿no? Esto lleva a pensar que el concepto de lo disruptivo es un concepto relacional, ¿no? Y no es no es un concepto de tipo causa-efecto o de causalidad lineal, digamos. El problema que se nos presenta acá muchas veces es que el punto de vista dominante en la academia tiene que ver con designar el sufrimiento de estos niños que sufren esta situación como estrés postraumático, ¿no? Y entonces, en esta concepción, las situaciones vividas, el femicidio, justamente, son consideradas traumáticas per se, ¿no? Son ellas las causantes de un estado de ansiedad o de estrés, como respuesta psíquica a la misma. Y acá no estaría en juego las particularidades de cada caso, de la historia de cada caso, lo vivido, y bueno, y a su vez las condiciones psíquicas en las que cada niño se puede encontrar, y lo que habíamos visto también de lo que puede ser el tema de la edad y de la constitución del psiquismo. Bien.
Ingresemos ahora en el tema del duelo, ¿no? Hay dos aspectos vinculados a la muerte de seres queridos. Por un lado, los modos en cómo el afecto se escritura en la infancia y la controversia sobre si un niño puede o no tramitarlo, a lo cual habría que agregar, bueno, qué niño, en qué edad, en qué condiciones. La muerte de un familiar cercano en la infancia, sea o no sea por femicidio, es un acontecimiento muy importante en la biografía infantil, doblemente importante, porque por un lado están los efectos que produce la pérdida en el niño, en el psiquismo infantil, en proceso además de constitución psíquica, pero también los efectos que produce en los adultos que se van a hacer cargo del niño o que están cercanos al niño, ¿no? Por lo tanto, y acá también me parece que esto ayuda a responder, no digo que responda totalmente, pero algunas de las preguntas que se formulan de qué podemos hacer, tomen en cuenta que no solo está en juego el niño, sino los adultos que también pasan por una situación de duelo, ¿no? Y bueno, me parece importante remarcar algo que está planteado en este trabajo que yo les mencionaba, que en todo proceso de duelo se asiste a la paradoja, ¿no?, de reinvestir, ¿no?, de la reinvestidura de un objeto que a su vez debe ser desinvestido y que no todo niño está en condiciones de transitar esto, ¿no? El reinvestir tiene que ver con volver sobre el recuerdo, sobre las representaciones de esa persona que ya no está. Saben que yo lo pienso un poco, he tratado de plantearlo, esto es un concepto que digamos que lo ha planteado Freud en Duelo y Melancolía, un texto muy importante de él, y es un concepto que yo lo veo difícil, pero lo he pensado como algo así como si uno volviera una y otra vez, la prueba de realidad nos va a decir que esa persona ya no está, ¿no? Y es como de alguna manera desgastar esa representación o esas representaciones. Bien, en el niño, las manifestaciones pueden ser diferentes al adulto o no, pero a veces sí las son, ¿no? Lo son. Pueden aparecer los signos de este duelo en el cuerpo, ¿no? En ese sentido es el cuerpo el que habla, como malestar, malestares diversos, como vacío, como una tristeza innombrable, como equivalente depresivo, o como dolor, tristeza o culpa. Y una forma dentro de estas distintas formas de expresarse en los niños, hay una que es bastante frecuente, que es el aburrimiento, ¿no? El aburrimiento, el desinterés, el estar como que nada le importa, ¿no? Es una manifestación, también son signos que tienen que ver con el duelo o con ya con una depresión que pueda estar más o menos instalada, ¿no? Yo recuerdo de hace muchísimos años de un paciente que tenía 8 años, que había perdido a su padre, y bueno, casualmente yo lo atendía a las 2 de la tarde. Y recuerdo que en esas tardes que trabajaba con él y que hablaba poco, dibujaba mucho,
o sea, se expresaba a través del dibujo, y eso era muy bueno para trabajar con él, pero al mismo tiempo yo sentía que me invadía un sueño a mí, ¿no? A mí me invadía un sueño impresionante, difícil de vencer, y esto era muy frecuente. Claro, me llevó a pensar qué me pasaba. Acá justamente están los aspectos transferenciales y contratransferenciales, o transferenciales del lado de lo que puede ser el psicoanalista. ¿Y por qué pasaba esto? Bueno, esto me llevó a pensar cuánto podía tener que ver con la muerte de mi padre y, bueno, el trabajo sobre mí misma que tuve que hacer en esas circunstancias, ¿no? Este aburrimiento no es algo necesariamente patógeno. Y estos signos que yo nombraba, que pueden estar en el cuerpo, el sentimiento de tristeza, etcétera, no son necesariamente patógenos, pero imponen al niño un plus de trabajo psíquico que es inherente a este momento vital, ¿no? Mirta Casas, una psicoanalista uruguaya, plantea justamente que la infancia es un periplo lleno de adquisiciones, pero también lleno de pérdidas. Piensen, yo qué sé, de todo lo que va, sí, adquiriendo, pero también todo lo que va perdiendo, ¿no? Hasta los dientes pierden los niños. Para poder crecer hay que ir dejando cosas atrás. Bien, pero en este caso, en que se produce una situación de duelo, acá hay una exigencia mayor en los que son los microduelos de la infancia, si así se pueden llamar, microduelos, ¿no? Y bueno, la niñez tiene justamente en la magia, la omnipotencia, en la ilusión, ¿no? Cierto abrigo para el desamparo, que implica su indefensión, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos a veces hay que tenerlos en cuenta porque también pueden aparecer como requeridos y reforzados en los niños. Pero hay algo que es muy importante y esto vale para todas las profesiones y todas las personas con o sin profesiones que estén cerca de un niño en situación de duelo, que es el compromiso libidinal que puedan tener, ¿no? En esa función que puede ser una función de, podríamos decir, de cuidado y protección, se esté en el lugar que esté y en el rol que se esté, ¿no? El compromiso, esto los niños lo captan sin dificultad, lo reconocen y, por supuesto, que es algo que pudiendo proporcionarlo, es una forma de colaborar en esta situación. Y otro elemento importante, para que haya aceptación de la pérdida, tiene que mantenerse el amor del objeto. No el amor al objeto, sino el amor del objeto. Esto es muy importante y también puede serlo en los comentarios que podamos hacer en relación a la persona que ya no está, ¿no? Los recuerdos que podamos traer a colación, ¿no? En situaciones que puedan ser pertinentes, como siempre, sin invadir, ¿no? Sin que se transforme en algo, bueno, invasivo. La indefensión física y psíquica del niño, y cuanto más chico, más aún, hacen que el otro, llamemos otro objeto, hacen algo más que necesario, lo hacen imprescindible. Y por supuesto, en este caso, la figura de la madre que desaparece, ¿no? ¿Qué ocurre frente a esta ausencia del objeto? Bien, pero esto es algo
que también ocurre en situaciones, podríamos decir, de normalidad, cuando la mamá se va a trabajar. Y justamente, ¿no? Mirta Casas de Pereda, que yo la nombraba recién, plantea que en todo niño existe lo que ella llama la desmentida estructural, ¿sí? ¿En qué consiste en estas circunstancias? En que se sustituye la desaparición con una presencia. Estoy hablando ahora de estas situaciones comunes: la mamá fue a hacer un mandado, tuvo que hacer algo, se fue a trabajar, no va a estar. Y entonces, si bien es cierto que hay otros cuidadores que la pueden suplantar, bien, hay algo que es importante, bueno, que tiene que ver con un concepto de Winnicott, un psicoanalista inglés, que es el objeto transicional, y que permite una sustitución imaginaria. El objeto transicional es el trapito, el osito, esos objetos que el niño atesora, que, bueno, que va a todos lados con él, que lo necesita para dormir, o cuando se va de la casa, como que le reportan seguridad. Bueno, hay que estar atentos también en estas situaciones. ¿Qué pasa con esos objetos? O a veces puede darse la situación de que se creen algunos objetos en esos momentos de, bueno, así, de pérdida por desaparición física, ¿no? Bien, el impacto que causa la desaparición forzosa de la madre podría potenciar estos mecanismos defensivos, como es el tema de la desmentida. Es decir, cuando se habla de la desmentida estructural y cómo juega el objeto transicional en esta desmentida estructural, bueno, es parte de algo, es parte de la normalidad. Se puede transformar en algo patológico, ¿no? Si persiste más allá de cierto tiempo, ¿no? Bien, pero esta desmentida podría estar como incentivada a punto de partida de lo que es la desaparición, como en el caso del femicidio. Vamos a la diapositiva 10, ¿no? Justamente ver un poco cuáles serían los mecanismos que se podrían potenciar. El impacto que causa esta desaparición forzosa de la madre, ¿no? Entonces, complejizando un poco esto que yo planteaba de la desmentida, en cuanto a la desmentida, bueno, se podría potenciar esto de no pasó nada, se fue de viaje, está trabajando, ¿no? O se podrían potenciar los mecanismos de negación. No murió, ya va a volver. O, una tercera posibilidad, dar lugar a la represión estructurante, que sería, y acá sería la situación más saludable, que sería el proceso de sustitución de ese objeto amado y perdido, permitiendo la simbolización de la ausencia. Ahora vamos a detenernos más en esta última posibilidad. Pero antes, plantearles que lo que dice Don Sino, que si consideramos la pérdida del objeto amado como un trabajo de simbolización intrapsíquico, de doloroso y lento desprendimiento, lo cual supone un reordenamiento representacional e identificatorio, esto requiere de la constitución de la categoría de presencia y ausencia simbolizable, ¿no?
es decir, una sustitución simbólica representacional. Es decir, para Doncino esto sería algo fundamental, que las categorías de presencia y ausencia estén presentes en el niño para que pueda darse el proceso de simbolización. Y vamos a la diapo 11, donde vamos a leer lo que dice Doncino, ¿no? Solo desde el momento en que el niño posee lenguaje y simbolización del objeto como ausente, distinción entre lo animado y lo inanimado, entre pasado, presente y futuro, y relaciones causa-efecto, ¿no? O sea, solo desde ese momento va a ser posible la simbolización. A partir de allí, dice Doncino, podremos hablar teóricamente de duelo en sentido estricto. Previo a ello, esto es importante tomarlo en cuenta, la pérdida será significada como un abandono o inscripta como vacío. Es importante esto del sentimiento de abandono que a veces se sufre cuando se muere alguien querido, no solo en caso de femicidio, y cómo esto puede llevar a un enojo con la persona querida, con la persona desaparecida, y el enojo, digamos, es necesario en el sentido de que defiende contra la depresión, pero a veces también obtura el proceso de duelo, o sea, va a ser necesario trabajar en un ámbito psicológico, psicoanalítico, ese enojo, ¿no? Bien, hemos hablado de simbolización en más de una oportunidad y es un concepto complejo que tiene distintas versiones, además que depende un poco de la disciplina que lo aborde, ¿sí? Entonces, pensándolo incluso desde el psicoanálisis, hay distintas perspectivas sobre el concepto de simbolización. A mí me resultó útil cuando en algún momento tuve que trabajar esto como docente en la facultad, apelar a, a un cuento en particular. Ahora lo vamos a ver. La simbolización involucra una operación mental que anuda anuda y articula representaciones que responden a diferentes lugares psíquicos, ¿no? En el sentido más estricto y primigenio, la simbolización da cuenta de la representación de una ausencia, razón por la que compromete la dinámica de investimentos y desinvestimentos objetales. ¿Sí? Y acá intervienen los mecanismos de sustitución. Estos mecanismos de sustitución son correlativos o requieren de la fundación del inconsciente y por lo tanto preconsciente y consciente. ¿Sí? Es decir, tienen que estar el aparato psíquico constituido para que se pueda dar esta tramitación de la ausencia. Bien, con el propósito de ilustrar este concepto complejo, yo acudí en determinado momento, está en un trabajo publicado en la Revista Uruguaya de Psicoanálisis, recurrí al Principito, el viejo y querido Principito de Antoine de Saint-Exupéry, porque me parece que algunos fragmentos de su encuentro con el zorro, en especial la despedida, dan fundamento a la noción de eficacia literaria, ¿no? De la que habla Deleuze. Eficacia literaria en el sentido que muestran con bastante claridad un concepto.
Vamos a la diapo 12 porque vamos a necesitar ver algo de algún fragmento, justamente. Y empezamos, entonces, apareció el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. Estoy tan triste. No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. Ah, perdón, dijo el Principito. Pero después de reflexionar, agregó, ¿qué significa domesticar? Yo quiero pensar acá al Principito ocupando el lugar de aprendiz, de niño, cuya curiosidad lo induce a insistir con la pregunta. ¿Sí? El zorro pone en escena el lugar del saber. El zorro es el que sabe, ¿no? Y un lugar que le ha otorgado el autor. Y en tal sentido le enseña al Principito que domesticar es textual, crear lazos. Y esto es muy importante cuando pensamos en el concepto de simbolización. Vamos a ver cómo explica luego. Vamos a la diapo 13. Dice el Principito, el zorro, perdón. Mi vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Fíjense cómo está la monotonía y el aburrimiento, ¿no? Atribuidos a un patrón de repetición de lo idéntico y a un borramiento de las diferencias. Esta reproducción, ¿no? Atada a un sinsentido, o mejor dicho, que no encuentra otro sentido que el estrictamente biológico, ¿no? Cede su lugar a la metáfora de la luminosidad, cuando dice, se llenará de sol. Y la condición de esto es crear un lazo afectivo. A continuación, hace explícitos los dos términos de la analogía que van a ser necesarios en este proceso. El trigo dorado y los cabellos color de oro. Vamos a la diapo 14. ¿Ves allá los campos de trigo? Perdón, yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. Es bien triste. Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas domesticado, será maravilloso. El trigo dorado será un recuerdo de ti, y amaré el ruido del viento en el trigo. Fíjense que el mismo trigo revela dos formas distintas de relacionarse con el objeto ausente y dos inscripciones psíquicas diferentes. Por un lado, el sentimiento de vacío, que ese sentimiento es el testigo de una carencia representacional. Digo, para quien me planteaba que no le había quedado claro el concepto de inscripción psíquica, ¿no? Y no digo que ahora quedó clarísimo, pero podemos ir avanzando en claridad. Esta carencia representacional, el zorro lo califica de inútil, dice que es inútil. Pero por otro lado está la renuncia al objeto, habilitando la operación de sustitución o la operación sustitutiva. Esto es importante. Y la inscripción de aquel en calidad de recuerdo del objeto ausente. Y entonces, convencido o seducido por las lecciones del zorro, el Principito lo domestica
pero la mayor enseñanza se va a producir al acercarse la hora de la partida del Principito. Vamos a la diapo número 15. Ah, dijo el zorro, voy a llorar. Tuya es la culpa, dijo el Principito. No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. Sí, dijo el zorro. Pero vas a llorar, dijo el Principito. Sí, dijo el zorro. Entonces no ganas nada. Gano, dijo el zorro, por el color del trigo. Y acá está la simbolización. El color del trigo constituye la ganancia psíquica a la que se hace referencia. Es una ganancia que tiene una contracara dolorosa, ¿no? Es decir, tiene que dejar de lado eso maravilloso, ¿no? Usando la expresión del zorro. Será maravilloso. Bueno, eso no va a estar, ¿no? Su llanto introduce la emoción en respuesta a una pérdida que está en ciernes, ¿no? El acontecimiento, es un acontecimiento narrativo en este caso, da cuenta de la simbolización e implica un movimiento doble de sentido inverso, ¿no? Por un lado, es necesario desistir del objeto, renunciar al objeto, el Principito en este caso. Y por otro lado, fíjense que es apoderarse de alguna de sus cualidades, que en este caso es el color de sus cabellos. La parte reemplaza al todo, pero siempre va a dejar un resto inevitable, ¿no? No es que lo va a sustituir totalmente, evidentemente no. Los procesos de simbolización, entonces, en psicoanálisis, refieren a la apropiación simbólica del objeto ausente. Tempranamente, sin embargo, la disponibilidad libidinal del objeto constituye un requisito para el ejercicio de la actividad de simbolización. Esto es algo que plantea Roussillon, un psicoanalista francés, porque él plantea que es necesario jugar la ausencia en un marco de presencia que le permita construirla. Bueno, esto tendrá que ver con la historia de la relación madre-hijo, ¿no? En estas situaciones de pérdida, y que en cada caso, por supuesto, va a ser distinta, incluso, por supuesto, con una misma madre, ¿no? Bien. Acá es importante el hecho de que el proceso de formación de símbolos comprende la noción de equivalencia. No es de igualdad, no hay una recuperación absoluta del objeto en esto, no. Hay algo que puede ser equivalente. El símbolo debe ser tomado como un término que releva al otro, ¿no? Y no se niega la pérdida. Se la supera de alguna manera a través de un movimiento que podríamos decir que es un movimiento transformador, ¿sí? Bueno, por medio de la relación de analogía, como se veía acá entre el trigo y el color del pelo del Principito, esta relación de analogía, que es una característica de lo que es este tropo del lenguaje, la sustitución operada implicará una sustracción, por un lado, y por otro lado, un enriquecimiento que el nuevo término va a aportar, porque el nuevo término, además de lo que pueda tener en común, va a tener cosas que de pronto no estaban en el otro. Y bueno, esto podríamos pensar que tal vez en una nueva familia en la que pueda estar
un niño que pasó por esta situación, habrá de pronto algo en lo que pueda enriquecerse en su vida. Es decir, que no es todo, no lo tenemos que pensar todo como duelo, todo como pérdida, ¿no? Bien. El trabajo de simbolización se realiza a nivel psíquico por medio de dos movimientos que son antagónicos y al mismo tiempo complementarios, que son la ligazón y la desligazón. El primero, la ligazón, unifica, ¿no? Teje redes sobre las cuales se organizan las representaciones y lo que proviene de lo pulsional, de lo interno y del otro, lo externo, dando curso allí a la resignificación y apertura al sentido. Mientras que la desligazón, entendida como corte, como desunión o como ruptura, es la responsable de la fundación de nuevos lazos. O sea, hay que cortar lazos para que pueda haber nuevos lazos. En el otro extremo, o sea, cuando lo que aparece es la falta de movilidad psíquica, lo que se delata es lo fallido en términos de simbolización. El carácter, por ejemplo, repetitivo de un síntoma va a dar cuenta de ello. Justamente, lo no simbolizado es lo que no cambia. Debido a un exceso de ligazón, es decir, a lazos inamovibles, o de desligazón, que es la falta de redes y estructuras simbólicas que organicen la experiencia. Bien. Dweck y London van a postular que en la infancia hay proceso de duelo, entendido este duelo como la reacción sufriente frente a la pérdida de una persona amada, con formas diferentes de metabolizar el dolor. Bueno, acá nosotros ya habíamos hablado de la propuesta de Leonardo Ancona, de manera que esta parte la voy a saltear. En definitiva, es necesario atender el momento estructural que está atravesando el niño en ocasión del fallecimiento del ser querido. La realidad de la pérdida ataca el pensamiento omnipotente infantil, esa omnipotencia necesaria, ¿no?, frente a lo que es la indefensión. Pero al atacar el pensamiento omnipotente, lo fuerza precozmente a la prueba de realidad, ¿no? Don Signo dice que recién a partir de los 3 años el niño estaría en condiciones de elaborar un duelo, y que antes lo que se podría dar es un refuerzo de mecanismos defensivos. Y ojo, porque acá a veces también los adultos podemos actuar reforzándolo o al revés, ¿no? Por ejemplo, y digo los adultos en general, y más allá del rol que estén desempeñando, ¿no? Pueden inducir a exacerbar u obstruir mecanismos defensivos que son necesarios para tolerar la ausencia, ¿no? Tanto se trate de desmentida o, por el contrario, de mecanismos maníacos, o predisponer a la depresión infantil o a manifestaciones de tipo psicosomáticas. Otras manifestaciones, bueno, puede haber una excesiva protección, trabando el despliegue, intentando trabar el despliegue del dolor o los impulsos hostiles, incluso hacia la persona fallecida, ¿no? Los adultos a veces necesitamos para nosotros y entonces damos respuestas categóricas y cerradas cuando no es lo mejor, ¿no? De pronto es muy importante aceptar las manifestaciones de enojo directas
o indirectas hacia quien ya no está, y no censurarlas, por supuesto. Tampoco, obviamente, fomentarlas o ser indiferentes a ellas, ¿no? Bien. O, bueno, claro, esto de no hablar de la persona fallecida, no nombrarla o nombrarla en exceso, el silencio, las mentiras o las explicaciones falsas promueven la desmentida y le exigen al niño realizar un doble trabajo, ¿no? Por un lado, constatar la ausencia en la realidad y falsearla. Bueno, tampoco se trata de dar información pormenorizada, morbosa. Por otro lado, siguiendo en estas reacciones a veces inadecuadas de los adultos, puede darse también que el adulto coloque al niño como sobreviviente o lo induzca a ocupar un lugar vacío, ¿no? La clásica del niño ocupando en la cama matrimonial de los padres o de los abuelos ese lugar de la persona que ya no está. También podemos asistir a lo que es la inversión de roles, donde es el niño, ¿no?, el que intenta sostener al adulto cuando el adulto presenta su imposibilidad de elaborar el duelo. Incluso en determinado momento se vio que en circunstancias de depresión materna, o sea, me voy a hacer referencia a situaciones no de femicidio, sino donde la madre está viva, pero está cursando por algún motivo una depresión, donde justamente el niño apela a situaciones de, por ejemplo, una actitud de hiperactividad compensatoria, buscando la reacción materna, buscando sacarla de la inmovilidad depresiva, de ese hoyo depresivo, ¿no? Y muchas veces esos niños se ha visto que son erróneamente diagnosticados con déficit atencional con hiperactividad, porque cuando en realidad hay allí una situación relacional a atender. Bien. Otro punto importante a pensar en estas circunstancias es la relación entre trauma y memoria, ¿sí? Porque en realidad, y esto también, entre trauma y memoria y entre duelo y memoria, ¿no? Porque en realidad es necesario olvidar para poder sanar. Es necesario recordar, pero también es necesario olvidar. La literatura muchas veces favorece la profundización de algunas temáticas o conceptos, y este es el caso con el tema de la memoria de Funes el Memorioso, un personaje de Borges, ¿no?, que a los 19 años habría sido arrojado por un caballo y había quedado tullido, sin remedio, y con una curiosa secuela. La secuela es que al caer pierde el conocimiento y cuando lo recobra, el presente era su percepción exacta del tiempo. Su memoria era intolerable, de tan rica y tan nítida, recordaba absolutamente todo. Vamos a ver cómo como cuando no se puede olvidar, digámoslo así, tampoco se puede pensar. De alguna manera sí estamos retomando algunas cosas que habíamos visto el jueves pasado. Michelle, la diapo 17. Borges va a decir, ¿no?, que Funes
el cuento de Borges se llama Funes el Memorioso, era incapaz de pensar, de concebir ideas abstractas, de ideas generales. Y fíjense, no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Le molestaba que el perro de las 3:14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15 visto de frente. Para Borges, Funes no generaba pensamientos, ya que pensar es olvidar diferencias, generalizar, abstraer, ¿no? En la mente de Funes solo había detalles, casi inmediatos. Entonces, ¿cómo hacemos cuando nos enfrentamos a estas situaciones en que no se puede olvidar, pero tampoco se puede recordar? Y vamos a apelar ahora a un texto de Freud, de los últimos textos, digamos, de 1937, que se llama Construcciones en el análisis, donde ahí Freud va a zanjar los límites de su metáfora arqueológica, ¿sí? Y va a decir que para la arqueología la reconstrucción es la meta y el término del empeño, mientras que para el psicoanálisis la construcción es solo una labor preliminar. A ver, ¿en qué consiste la metáfora arqueológica? Bueno, tiene que ver con aquello de hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Pero Freud va a ver que hay aspectos que no se pueden trabajar de esta manera. Y entonces, Freud plantea en este texto que bajo determinadas circunstancias en las que la recuperación némica es inviable, el psicoanalista debe construir con los escasos recuerdos disponibles, disponibles y mencionados por el paciente, debe construir una historia plausible, no una historia real, sino una historia posible. Una versión que sea aceptada, que pueda ser aceptada. Esta operación resulta imprescindible allí donde los puentes o los nexos, ¿no? Los puentes o los nexos representacionales, experienciales, están rotos. Allí donde la experiencia humana no fue significada. Pero, sin embargo, su existencia sin nombres, sin explicaciones, sin sentidos, no deja de insistir de alguna manera arrastrando acciones adversas. Bien, entonces, hacer referencia al trabajo de construcción es la forma de designar una labor de enlace entre representaciones productoras de simbolización, ¿no? Es un trabajo que difiere de acuerdo a cada situación y al tipo de inscripción de la experiencia que se pretende tramitar. Entonces, y acá vuelvo a la pregunta sobre las inscripciones. Hay dos tipos de inscripciones. Inscripciones que forman parte de lo reprimido originario, que son fantasmatizables, huellas de experiencias, ¿no? Que están ligadas entre sí, que pueden ingresar al preconsciente. Y si pueden ingresar al preconsciente, ¿sí? Va a ser mediante la asociación, mediante la palabra, y se va a poder trabajar sobre ellas. Pero hay inscripciones de otro tipo, experiencias de las que solo han quedado fragmentos,
que no fueron traducidos al preconsciente. Y esto es lo traumático en sentido estricto. No se tiene a ellas a través de la asociación libre y solo pueden ser ligadas a través de otro que presta, ¿se acuerdan que hablábamos de esto? Que presta su pensamiento, presta sus palabras, presta su imaginación, presta su pensamiento, ¿no? A partir de indicios, supone, deduce, conjetura, ofreciendo un posible entendimiento de lo que ocurrió. Le ofrece una versión de lo ocurrido. Cuando, digamos, se constata que el paciente no puede acceder a ello. Y solo, ¿no? en el proceso analítico es que se podrá decidir, el paciente podrá decidir si nuestra construcción es correcta o inviable. ¿Sí? No porque nos diga de entrada sí o no, esto es así, sino cómo esto pueda dar lugar a otras cosas. Y ahora vamos a la diapo 18. Y acá decimos, y a cada construcción la consideramos apenas una conjetura. O sea, no es una verdad absoluta, es algo que puede ser, que aguarda ser examinada, confirmada o desestimada. No reclamamos para ella ninguna autoridad. No demandamos del paciente un asentimiento inmediato. No discutimos con él cuando al comienzo la contradice. En el curso de los acontecimientos, todo habrá de aclararse. Bien, este texto y esta propuesta de construcciones en análisis, yo voy a tratar de aterrizarla en otra propuesta, ¿sí? Pero antes, voy a plantear que la singularidad del trauma, la singularidad del proceso de duelo, reclama también singularidad de estrategias y de intervenciones a diseñar. Y voy a reiterar algo que decía el jueves pasado. No todo niño requiere o demanda una psicoterapia. Sí, en estos casos tiene que tener la posibilidad de acceder, si lo requiere, ¿sí? Como un derecho. Pero no pensemos que todo niño tiene que pasar por una psicoterapia. Para un niño, un adolescente, un joven, puede ser muy oportuno en determinado momento. Estoy hablando de que han pasado por situaciones de duelo y en particular por situaciones de un femicidio, por pérdida de la madre. Puede ser muy oportuno inscribirlo en un club deportivo que pueda estar con otros, o en baby fútbol, que es también sacarlo de la casa y vivir otro clima, ¿no? Con esto no pretendo minimizar la situación, ¿no? Ni decir que es lo mismo una psicoterapia que un club deportivo. Pero sí que hay situaciones donde esto puede ser muy bienvenido y donde de pronto la psicoterapia no es una opción válida o no lo es en una primera instancia, ¿no? Capaz que tienen que pasar años para que pueda demandar una psicoterapia. Habría una lista de actividades posibles, obviamente no es solo el fútbol, siempre que estén dentro de los intereses del niño y en el tiempo justo. Por supuesto, no se trata de imponer una actividad, pero tampoco de ser omisos. También es posible proponer.
Y ahí de pronto, para quienes tienen contacto directo, de pronto para un trabajador social, de pronto para una maestra, puede haber sugerencias importantes. Bien, yo para culminar con estos dos encuentros, traigo una propuesta con la que vengo trabajando y con un grupo de colegas venimos trabajando, en particular en mi caso desde el año 2012 y fue parte de mi tesis de doctorado, y es con una propuesta de que son los talleres clínico-narrativos. Y los hemos llamado de esta manera y hemos puesto la palabra clínico porque queremos marcar la diferencia con otros tipos de talleres que también pueden ser muy enriquecedores, pero bueno, esto es un dispositivo clínico que ha sido sometido a investigación y que sigue hasta el día de hoy. ¿Qué es un taller clínico narrativo? Brevemente, vamos a la diapo 19. El taller clínico narrativo constituye un dispositivo grupal, pequeños grupos, donde se potencia la circulación de la palabra. De la palabra puede ser infantil, puede ser adolescente, puede ser adulta. A la vez que ofrece armados simbólicos, ¿no? Piezas de la literatura, cuando la malla simbólica se presume dañada, apostando a procesos de neogénesis. Recuerdan que casi que al principio, el jueves pasado, yo hablaba de la importancia de darle un mayor espesor al preconsciente cuando el preconsciente aparecía como empobrecido, como aplanado por la situación. Y bueno, estos procesos de neogénesis son los que tienen que ver con construcciones en el análisis. Es decir, de alguna manera, el cuento, la pieza literaria, no cualquiera, no cualquier cuento, ofrecería justamente versiones alternativas, porque los cuentos infantiles y los cuentos en general, si bien son ficciones, se nutren de los conflictos humanos y de los padeceres y los dolores humanos, y ofrecen, ¿no?, desenlaces alternativos, vicisitudes distintas que cada uno podrá usar, adaptar, desechar, etcétera, ¿no? El supuesto de mi tesis doctoral de 2012 fue que en un contexto clínico narrativo, el cuento oficia a modo de una construcción. Los personajes, los argumentos y los desenlaces constituyen versiones alternativas a las que el niño puede apelar reconfigurándolas. El cuento es concebido entonces como una simbolización abierta, tomando este concepto de Louis Hornstein, un psicoanalista argentino. Y esta simbolización abierta conjuga pasado, presente y futuro, articula la repetición con la diferencia y permite la emergencia de lo desconocido y de lo inesperado. Los buenos cuentos, los cuentos de la literatura infantil, justamente apelan a lo sorpresivo, al enigma, construyen enigmas, y esto es muy importante. Donde hay enigma y pensamiento. La construcción en el análisis, en un proceso psicoanalítico, y la entrega del cuento en el taller clínico narrativo
son en ambos casos una labor preliminar que sus destinatarios podrán o no acoger y tramitar. Sobre la importancia del trabajo con lectura, hay una antropóloga que les recomiendo, si no la conocen, que se llama Michelle Petit, francesa, pero vivió en Latinoamérica y vivió en otras partes del mundo. Y bueno, entre sus libros, por ejemplo, está Lecturas del espacio íntimo al espacio público. Ese es el título del libro de Michelle Petit. Y Michelle Petit dice que la lectura es una aventura donde nuestro espacio interior se trastorna. O en otro lugar tal vez diga que se ensancha, ¿sí? Pero también a veces los libros son como extranjeros en determinados espacios, ambientes, cuando pueden, por ejemplo, en economías de subsistencia, o en el campo, o en situaciones de hacinamiento, ¿no? Y en estas situaciones a veces no llegan los libros, pero a veces puede, esto es algo que investigó esta antropóloga, sentir culpas por su falta de utilidad inmediata o evidente, o por el aislamiento que conllevan y atacan a lo colectivo, ¿no? O rompen con lo colectivo, o porque son asociados con algo femenino. Muchas veces los libros son asociados con lo femenino. Y entonces plantea la importancia de los iniciadores. Los iniciadores son personas, no importa qué profesión puedan tener, amantes de los libros, eso sí, que puedan acercar a, a niños y grandes, a chicos y grandes, a los libros. Tomando en cuenta que el lector nunca consume pasivamente un texto, se lo apropia, lo interpreta, modifica su sentido, desliza su fantasía, su deseo, sus angustias, y los entremezcla, ¿no? Todos ellos con los del autor. Entonces ahí el sujeto que lee pasa de ser un decodificador a un lector. El lector siempre se construye, ¿no? Umberto Eco, el semiólogo y escritor, dice algo muy interesante, y es que el texto narrativo es una máquina perezosa, que lejos de decirlo todo, alude y encomienda al lector que complete los espacios vacíos por medio de inferencias o por medio de su imaginación. Esto va a ser un elemento importante para trabajar con algunos niños que no, este dispositivo con el que nosotros hemos trabajado, que lo hemos trabajado mucho en escuelas, la importancia que tiene es que es la posibilidad de acceder a espacios y a poblaciones que de otra manera no tendrían un acercamiento con este tipo de actividades. Pero quiero hacer una observación que me parece importante. Que no se trata de buscar obras hechas a medida. En esas obras que pasan de ser literatura infantil a ser libros de autoayuda. No, no se trata de buscar eso. Lamentablemente hay toda una serie de intereses económicos a favor de este tipo de obras que se alejan de la literatura infantil, que lo que son temáticas
temáticas sobre determinados temas que preocupan, bueno, que justamente es como que encuentran un mercado cautivo, diría yo. Y Michel Petit, justamente en este libro que yo les mencionaba, lecturas del espacio íntimo al espacio público, hace el cuento de una hijada de ella con 4 años adoptada. ¿Sí? Y entonces dice, en Francia los libros están organizados en las bibliotecas o en los libros para niños, organizados como categorías temáticas, ¿no? Y esas categorías temáticas responden a las pruebas por las que deben pasar los hijos. El nacimiento de un hermano, la separación de los padres, el ingreso a la escuela, el descubrimiento de la sexualidad, la muerte de un ser querido, ¿no? Y entonces, claro, a esta niña los padres le compraron un libro de la categoría adopción. La niña escuchó con gran indiferencia y aburrimiento algo que hablaba de su situación. Pero sin embargo, hubo otro libro que la cautivó y que le permitió el trabajo de simbolización de su experiencia, y fue el libro de Tarzán. Tarzán, que ustedes recordarán que es adoptado por los monos y que pierde a sus padres y que es adoptado, cuidado, alimentado por monos. Dice que en Tarzán ella pedía que le leyeran una y otra vez, ¿no? Y sobre todo quería ver, quería escuchar el pasaje donde Tarzán estaba en brazos de la mona Cala. En determinado momento plantea también, y me parece interesante, que identificarse con Tarzán, que es un héroe, ¿no? que salva, que defiende, que es fuerte, es algo mucho más atractivo para un niño que identificarse con una pequeña víctima débil que sufre, ¿no? Como es en el caso en los que son planteados los libros de autoayuda. Bueno, eh, traje, no voy a leer todos los ejemplos que traje, pero traje algún ejemplo de los talleres, de distintos talleres, para que ustedes vean de alguna manera cómo se trabaja y cómo el trabajo con los cuentos, con la narrativa, promueve el pensamiento. Vamos a trabajar sobre un cuento de Gianni Rodari, que es Pinocho el Astuto, donde se puede ver el teorizar infantil, y a mí me dio la posibilidad de hacer un trabajo que está publicado en la revista Calibán. Michelle, la diapositiva 20. Había una vez Pinocho, pero no el del libro, así empieza el cuento, ¿eh? Pero no el del libro de Pinocho, otro. También era de madera, pero no era lo mismo. No lo había hecho Gepetto, se hizo él solo. También él decía mentiras, como el famoso muñeco, y cada vez que las decía se le alargaba la nariz. Pero era otro Pinocho. Tanto es así que cuando la nariz le crecía, en vez de asustarse, llorar, pedir ayuda, alada, etc., tomaba un cuchillo o sierra y se cortaba un buen trozo de nariz. Era de madera, ¿no? Así que no podía sentir dolor. Bien, vamos a ir ahora a la diapo 21.
un niño va a decir, no puse, bueno, se llama Brian. Le impacta el hecho de que Pinocho se haya hecho solo. Y justamente esto tiene que ver con su historia. ¿Cómo Pinocho se hizo él solo? Luego agrega, si todavía no se hizo. Vieron que allí desgarra el pacto ficcional, porque en realidad, bueno, el pacto ficcional consiste en aceptar lo que el autor plantea, aceptar la fantasía, ¿sí? La ficción, justamente. Y acá aparece desgarrado. Pero lo que pasa es que impacta en su historia y lo lleva a la reflexión. Y a su vez en esa reflexión, Sara también se suma. Ni tenía brazos. ¿Cómo se hizo solo? ¿Cómo se pudo hacer solo si todavía no se había hecho? Y más adelante ensaya una respuesta posible. Capaz que fue la hada que lo hizo. ¿Cuál es la situación de Brian? Es una situación de orfandad. Vive con su madre, pero tiene a su padre del otro lado del Atlántico, lo ve muy poco, sabe muy poco de él, y ha tenido distintos padres sustitutos. O sea, la pregunta que podríamos pensar junto con él es, ¿cómo se hace un varón sin un padre? Que lo acompañe, ¿no? Que le dé ejemplo, que lo enseñe. Bien. Y nosotros no le decimos esto, porque estamos trabajando en un grupo, en una institución educativa, no es un espacio clínico, ¿sí? El dispositivo es clínico, pero no es un espacio clínico y por resguardo de la intimidad de los niños no interpretamos estando en la escuela. Lo que sí habilitamos es a esta reflexión, a que se dé la reflexión. Y por eso, en determinado momento, se plantea, ¿y cómo se habrá hecho? O sea, se le dice que es muy interesante lo que está planteando, ¿no? A Brian. ¿Cómo se habrá hecho el primer hombre, el primer ser humano? Y dice Sara, mi mamá es la única que sabe. Hay más niños acá, ¿eh? Lo que pasa que los que están hablando ahora son estos dos. Son 6 niños. Esa pregunta que hizo Brian, le decimos, es la pregunta que se ha hecho toda la humanidad. ¿Cómo es posible que se haya hecho el primer ser humano? Sí, yo ya sé, dice Sara. ¿Sí? Y Sara dice, sí, de la panza de sus padres. Y entonces se le pregunta, ¿pero el primero? Sí, de la panza del mono. ¿Vieron cómo están acá en juego las teorías científicas mezcladas con el pensamiento infantil? Interesante la respuesta de Sara, ¿eh? Hay muchas respuestas, pero nadie sabe de verdad cómo fue. Esto es lo que se le dice. O sea, se deja planteado el enigma como para que ellos sigan pensando. Pero este mismo cuento se trabaja esto era en un primer año, ¿eh? Perdón que no, creo que no lo aclaré. En un tercer año, dice Pablo, se creó así solo, por sí, Francisco, por su cuenta. Pablo, perdón, diapo 22. Se creó así solo, por sí, por su cuenta, dice Francisco. Pablo, significa que la hada a unos pedazos de madera les dio vida y se formaron haciendo un títere o un muñeco de madera. La coordinadora dice, ¿y ustedes qué piensan de eso? ¿Cómo fue que se hizo solo? ¿No?
ustedes que piensan está dirigido a las niñas que solo gesticulan hasta ese momento. Y dice Carola, no sé, porque si no vive, ¿cómo se va a hacer? Francisco, un fantasma poseyó unas partes. Bueno, vamos a la diapo 23 y dejamos por ahí, porque si no, no va a haber lugar para las preguntas. La coordinadora le dice, a ver, Carola, explícalo, y dice Carola, ¿cómo se va a hacer si ni siquiera tiene un martillo ni nada? Francisco, pero tiene un serrucho y clavos y martillo. Carola, pero ¿cómo se va a hacer él solo con madera? A él lo tiene que hacer alguien. Francisco dice, no le duele nada. Carola, pero alguien lo tiene que hacer. Él solo no se lo puede hacer. Y dice Karina, esa es la parte que yo no entendí. Y la coordinadora le pregunta, ¿cómo, Karina? Que yo no entendí. ¿Cómo se va a hacer si no tiene a nadie? ¿Cómo se va a hacer solo? Desconcertada, ¿no? Bueno, y Pablo va a recurrir a lo mismo, va a decir que es la hada y bien. Este, hay muchos otros ejemplos que traje, pero bueno, el tiempo dio para lo que dio. Eh, salimos de la diapo, salimos y ingresamos a la parte de preguntas y de planteos, si les parece. ¿Te parece, Michelle? Sí, 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 me parece bien. Vamos a ver qué preguntas hay por aquí, que se vayan formulando. Consulta, ¿lo mismo pasa cuando un niño pierde a su padre o el niño pasa a una situación diferente? Yo no las puedo ver, las preguntas. Yo pienso que sí, tenés Ah, en está, preguntas. tengo que abrir, nada más. Bien. Y tengo que ir. Buen día, cambié el celular. Perdón que estoy buscando. Ahí está, ya llegué. A Luis. Consulta, ¿lo mismo pasa cuando un niño pierde a su padre o el niño pasa una situación diferente? A ver, lo que pasa es que el padre o la madre son personas distintas, son experiencias distintas con cada uno de ellos, como podría ser con cualquier persona, es una experiencia particular. Entonces, decir que pasa lo mismo, no, siempre pasa algo distinto, ¿no? Pero por supuesto que la situación de duelo va a estar en juego, ¿no? Si es esa, si va por ahí la pregunta de Luis. Claudia dice, duelo y pérdida no es abandono, tiene que haber seres humanos disponibles para el niño, disponibles y vitales. Bueno, sí, no es necesariamente abandono. Lo que yo hice referencia con lo del abandono es que puede ser sentido como un abandono, incluso a cualquier edad, diría yo, y no necesariamente con una situación de femicidio únicamente. Pero sí que es importante lo que resalta Claudia respecto a la disponibilidad, ¿no?, de los otros. Mariela, excelente ponencia, gracias, quería compartir. Trabajo como educadora en un CAIF, supongo que es CAIF de INAU, donde hay niños y niñas de 0 a 12 años. Trabajo en el turno, sí, CAIF es. Trabajo en el turno noche desde las 22 y es
la hora de irse a dormir. Contamos cuentos y a cada uno le encantan los libros. Nos esperan ansiosos para que les leamos. Algunos de ellos no conocían libros porque son muy pequeños o nunca les leyeron, y los cautiva. Eligen sus cuentos, hacen asociaciones, inventan otros finales, claro. Esto es un recurso interesante de que ellos puedan crear otros desenlaces, ¿no? Es un recurso fantástico también para acercarnos a ellos, ya que muchas veces cuando ingresan no quieren hablar, pero sí aceptan que les leamos un cuento. Bueno, sí, exactamente, es un recurso muy valioso. Y lo mismo va a ocurrir en ocasión en tratamientos de psicoanalíticos donde a veces no quieren hablar, ¿no? Es el dolor a la verdad. María Elena Mirraji, estás levantando la mano, ¿no es cierto? Sí, sí. Vamos a dar la palabra a María Sí, Elena. vamos. No sé. Hola, primero felicitarlos porque me parece excelente y no, y a mí me parecía que posiblemente para los actores que tenemos 450 operadores con diferentes, en realidad, disciplinas, también es cierto que de repente sería bueno, sobre todo porque estamos trabajando con el tema de feminicidio, partir de la base de que, bueno, de que la muerte por feminicidio es como una irrupción violenta en la familia, ¿no? Si bien obviamente que el duelo es lo que implica la muerte en cualquier circunstancia de la madre o de cualquier progenitor, pero que en este caso también se da una dualidad, porque no es solamente el tema que muere la madre, sino que la madre muere en manos, en realidad, por lo general del padre. Entonces, eso también hace, en realidad, a un cruce particular en el ámbito familiar. Sí, sin duda. Eh, Capaz que vimos más el jueves pasado esa Claro, parte, claro. pero no está de más remarcarla, sin duda. Remarcarlo sobre todo porque en este momento que estamos trabajando justo con la facultad y con Michelle una ruta para abordaje de las situaciones, está bueno que los técnicos sepan que vamos a tener como un trabajo específico con la facultad sobre los niños hijos víctimas de feminicidio. Muchas Bien. gracias. Gracias. Gracias a ti, María Elena. Sigo con las preguntas. Gracias, Alicia, muy interesante. Gracias por la claridad. CAF, está, sí, sí, porque me parecía que como era hasta 12 años no podía ser CAIF. Mariela, es un centro de 24 horas de INAU. Bien. Y Gabriela Dible, hola. ¿Puedes explicar un poco más sobre el compromiso libidinal del adulto que acompaña en el duelo? Bueno, es querer estar, es querer acompañar, eh, no, no requeriría demasiada conceptualización, porque en el sentido de que esto no es propio de ninguna profesión, o es propia de todas las profesiones humanas. El hecho de poder acompañar, estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a callar también, ¿no? Yo he insistido tal vez con esto de no invadir con preguntas o preocupaciones que no son tal vez las del niño, y el compromiso libidinal tiene que, o sea, capaz que el concepto o el término compromiso libidinal tiene que ver con poner, este, poner interés, poner ganas, poner afecto, poner necesidad de entender cuando esto es posible, estar disponible. Eso sería la idea del compromiso libidinal. Ah, perdón.
¿El dispositivo de acompañante terapéutico sería conveniente? Me parece que no. A ver, el acompañante terapéutico en algún caso podría ser requerido, como más había de excepción, ¿no? Pero, ojo, porque me parece que el problema es también la de estigmatizar. ¿Por qué ponemos un acompañante terapéutico? Tendríamos que ver, o sea, yo digo, a mí me parece que no, porque en general me parece que no, pero podría haber situaciones que sí. Esto es el problema de la singularidad que hay que atender, ¿no? Para poder dar este tipo de respuesta. Pero justamente, si yo decía que no todo niño demanda o requiere una psicoterapia, bueno, menos aún un acompañante terapéutico. No lo vería oportuno en general. Dice, exposición muy clara y oportuna selección de conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia, por tu comentario. Anonymous, gracias, muy buenos aportes. ¿Qué opina de la terapia EMDR? Yo soy psicoanalista. Por lo tanto, por un lado, prefiero no opinar sobre algo en lo que no he profundizado, y lo que sí puedo decir a título personal es que me preocupan las modas en todos los ámbitos. Me preocupan las modas pedagógicas, las modas psicológicas, y qué se hace con eso. Pero sobre la técnica en sí misma prefiero no opinar. Claudia, hola, realmente muchas gracias por las exposiciones, me han aclarado muchas dudas, me alegro, Claudia. La parte simbólica me hizo reflexionar que no estaba mal orientada, ya que consideraba que quizás algo de ese ser podía ser beneficioso para el niño. No entiendo lo de algo de ese ser podía ser beneficioso para el niño. Tania, gracias, muy útil. Capaz que el A Principito ver, está hablando. ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo, Michelle? Que capaz que está hablando del Principito, que capaz que está hablando del Principito, del zorro, que ese ser podría ser beneficioso para el niño, no sé, no, capaz que no. Ajá. Como trabajar ese cuento con... No sé, no. Bueno, acá dice Milka que no le pidió mail cuando entró. A mí no me pidió mail cuando entró. Qué claridad, muy interesante cómo explicaste a través de textos. Gracias, Martín. Claudia, me refiero a algún objeto. Esto es lo del ser. Me parece sí. A ver, la parte simbólica me hizo reflexionar que no estaba mal orientado, ya que consideraba que quizás algo de ese ser podía ser beneficioso para el niño. ¿Algún objeto fáctico estás planteando, Claudia, o algún objeto simbólico? Bueno, me refiero a algún objeto de un ser querido. Ahora entendí, claro. Yo sí, claro que pienso, sí, estoy de acuerdo contigo. Voy a leer para todos. La parte simbólica me hizo reflexionar que no estaba mal orientada, ya que consideraba que quizás algo, es decir, un objeto de la persona perdida, puede ser beneficioso para el niño. Sí,
pienso que de pronto el poder entregarle algo, en este caso de la madre, me parece que puede ser. Siempre, ¿no? Buscando, acompañando al niño, o sea, nunca ir delante del niño, ¿no? Acompañarlo, ir al costado, a veces ir atrás, y a veces, ¿no? Adelantarnos en el sentido de proponer, pero no de imponer, ¿sí? Este, ¿En qué sentido de un ser que... Ah, bien, ¿en qué sentido le preocupan las modas pedagógicas? Bueno, a ver, voy a dar un ejemplo. Podrían ser muchas, o voy a dar dos ejemplos. Yo soy maestra y ejercí durante 10 años el magisterio. Y recuerdo que en un momento se había puesto de moda el método natural, y los maestros saben de qué estoy hablando, que para mí tenía una serie de aportes interesantes, buenos, y algunas cosas sin duda las apliqué. Pero junto al método natural había una cuestión de insistir con las ciencias. Parece bien trabajar con las ciencias, pero ir en contra, o sea, estaban en contra de todo lo que fueran palabras sencillas, y por ejemplo, una palabra que estaba muy cuestionada era oso, porque en Uruguay no hay osos. Entonces, ¿por qué la típica, ¿no? De primer año de escribir sobre el oso o leer oso, que es claro, que es muy fácil para el niño que empieza a leer palabras sencillas, ¿no? Como oso. Bien, no hay osos de verdad en el Uruguay, pero está repleto de ositos de peluche, que de pronto para el niño son muy significativos. Entonces, ese tipo de cosas que, bueno, no podemos hacer tal cosa o no podemos hacer tal otra, me parece que hay que pensarlas un poco más. Pero lo que más me interesa como ejemplo es justamente con el tema de los cuentos. Durante mucho tiempo, la educación en general, el magisterio en particular, dejó afuera las emociones. En particular por la teoría psicológica dominante, el conductismo, ahora el cognitivismo. Bien, las emociones quedaban del aula hacia afuera. Mentira, nunca quedaron del aula hacia afuera porque siempre han estado acompañando al ser humano. Pero hace un tiempo empezó la moda de las emociones. Y ahora están de moda y hay que hablar de las emociones, y se empiezan a escribir cuentos hechos a medida para trabajar las emociones. El caso más paradigmático es El monstruo de los colores. Y a mí me da mucha pena entrar, porque es muy complejo el tema de las emociones. Está bueno darles un lugar, sin duda, pero entrar a un aula y escuchar a una maestra diciéndole a niños de 4 y 5 años, ¿de qué color es la vergüenza? ¿De qué color es el enojo? Como si las emociones, o sea, como si hubiese respuestas correctas e incorrectas. Ese tipo de modas, otra moda que ya es más que pedagógica, tiene que ver con el bullying, ¿no? Todo es bullying, ahora los niños hablan de bullying, me bullearon, dicen los. En fin, todas esas. Porque capaz que me voy mucho de... Me hiciste una pregunta que me interesaba, Nélida. Jessica, sí. Sí. ¿Qué sucede o cómo se aborda la revinculación con el padre? Bueno, este es un punto que señalaba María Elena, y debo reconocer que hablamos muy poco del padre, no, muy poco no, más bien nada del padre,
salvo plantearlo como que, bueno, frecuentemente o fundamental, con mayor frecuencia es el asesino, justamente, es el femicida, ¿sí? Y es el punto más difícil. La pregunta que yo te haría, Jessica, bueno, ¿qué padre? Porque también puede haber un padre que no sea el femicida, ¿no? Entonces, si no es el femicida, sería más sencillo. De todas maneras, la pregunta que yo te haría es, ¿el niño quiere revincularse con el padre? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿No? Vuelve esto de no imponerle algo y mucho menos imponerle esta situación con si es realmente el femicida, cuando muchas veces quieren revincularse y muchas veces le tienen mucho miedo también. O sea, como que es reangustiarlo, ¿no? Muy útil la información, dice Verónica. Me encantó la explicación, ya que en ocasiones no sabemos cómo actuar frente a situaciones como las que se trataron. Vale, gracias, Verónica. Valentina dice, fue una clase excelente, muy valioso el aporte. Organizó desde el uso de las emociones para apropiarnos del entendimiento. Anonymous dice, tampoco me pidió datos al ingreso. Muchas gracias por la exposición muy clara y con textos accesibles. Betina, muy interesante, me aclaró muchas dudas, trabajo en un centro 24 horas y now. Me alegro muchísimo, Betina, y a todos los que les haya podido aclarar algo de esto tan complejo. Gabriela, gracias Alicia, muy buenos aportes, un tema muy importante, trabajo en un CAPI de INAU con niños desde 3 meses a 3 años y uno de los temas más difíciles, ¿qué edades, no? Es trabajar la muerte con los familiares adultos, sobre todo por las cosas que eligen decirles a los niños. Muchas veces hacen todas las cosas que dijiste que no hay que hacer. Tenemos mucho para trabajar en eso y lo venimos haciendo. Gracias. Bueno, capaz que agregaría algo que como adultos y como profesionales, ¿no? Pero tal vez, seguramente, Gabriela, lo tenés claro, tampoco decirles que lo que le dijeron los adultos está mal, ¿no? No desautorizarlos. Es difícil lo que planteo, pero es necesario. A veces, ante una pérdida de un progenitor, la familia más cercana, dícese madre y o abuela, pueden enojarse cuando viene un tío o tía, por ejemplo, disponible emocionalmente para acompañar a ese niño, 6 años. Le contesta preguntas que quiere saber del progenitor fallecido, que pueda entender, quiere sacarlo a la plaza o cine para hacer algo distinto. Esa situación denota el mal manejo por la familia cercana. Dice, pueden enojar cuando viene un tío. Bueno, puede ser un mal manejo, puede ser, justamente, puede ser, podemos a veces, o sea, hay una cosa que es importante, que es la de lo que pedía el zorro, ¿no? Crear lazos. Bueno, justamente una de las tareas que tenemos acá es crear lazos. Y entonces capaz que sin decir, porque no lo puedo decir, si es un mal manejo, si tienen motivos o no, bueno, crear lazos. O sea, tal vez no ven con buenos ojos que el niño no demuestre sufrimiento porque quiere ir a la plaza. Tampoco se habla de la persona fallecida. Comento esto por una situación en particular que me llamó mucho la atención. Ahí es pertinente la atención psicológica a la familia. Bueno, en esto de crear lazos, me parece muy, muy buena, Mariela, el planteo que estás haciendo. En esto de crear lazos, sí, digamos, la consulta no tiene por qué ser inicialmente del niño, puede ser la familia, este,
sin duda. Y puede ser sugerirle a la familia que se acerque. Esto, claro, es muy artesanal, ¿no? Porque hay que ir dando pasos, viendo, tanteando. Por la Claro, hora porque me apunta, ¿eh? quizás Sí, esto de no ven con buenos ojos que el niño no demuestre sufrimiento porque quiere ir a la plaza. Justamente creo que los niños no hay que estigmatizarlos porque no estén dolientes por la pérdida de un ser querido, ¿no? Que justamente los niños pueden expresar a veces de esa forma, y pueden jugar y divertirse y no estar dolientes, y que no hay que hacerlos sentirse culpables por esa situación porque es la forma en que ellos pueden también sobrellevar la pérdida, ¿no? A través del juego, a través del... sí. Tú haces referencia también a poder explicarles Ah, que, sí, ¿no? Poder explicar estas cosas, que hay distintas formas de expresar el sufrimiento y que hay distintos momentos, que capaz que lo que no puede expresar ahora lo exprese en otro momento, que ahora necesite ir a la plaza de pronto, ¿no? exacto. Milka dice, disculpen la insistencia, pero acabo de entrar desde la computadora y tampoco me pide mail a entrar. Me preocupa porque no se registra mi ingreso. Milka de Sousa, te diría que anotaras, Michelle, si podés el nombre por las dudas. Sí, sí. María Videla, enorme gratitud por las clases compartidas, tanto en esta como en la anterior, abre la reflexión desde lo personal. Desde lo personal, la literatura me ha salvado infinitas veces. Gracias por brindarle como un recurso valioso a la hora de abordar una temática tan compleja. Bueno, me alegro. Noelia, comparto totalmente lo que mencionabas de las modas. Muy interesante la exposición. Gracias, Noelia. Betina, gracias, gracias. Mariela Mariero, muy clara, interesante, sugerencias de herramientas para integrar en las intervenciones. Gabriela Valdés, exposición clara que brinda herramientas para el ejercicio de la profesión. Soy psicóloga y trabajo en un centro 24 horas. Qué bien. María Russo, gracias Alicia por tan valiosos aportes. El recurso en la narrativa y los cuentos clásicos infantiles sin duda es una herramienta muy valiosa debido a que abordan las pérdidas de una forma muy clara. Gracias María. Pilar Paisé, bueno, genia poniendo a quedarse en su lugar. María Russo, ejemplo Bambi, ay, perdón. Ejemplo Bambi pierde a su madre. Sí, sin duda. Pero no fue creado para que lo trabajaran los psicólogos, ¿no? Digo, eso en realidad es una obra de la literatura infantil, Bambi. El Rey León a su padre, buenos aportes, María. Jessica, cuando el padre es el femicida, sí, se ha revinculado algunas veces, no sabemos si quiere, tiene curiosidad, insistencia familiar, pero ha sucedido. ¿Cómo se acompaña desde nuestro lugar? Se me fue. Cuando el padre es el femicida, sí, se han revinculado algunas veces, no sabemos si quiere, tiene curiosidad, insistencia familiar, pero ha sucedido. ¿Cómo se acompaña desde nuestro lugar? Me resulta muy difícil responder desde qué lugar, porque serán cosas distintas que podamos hacer. ¿Qué podemos decir? En primer lugar, no juzgar esta situación, poder abrir nuestra cabeza, no, no se me ocurre decir mucho más, porque claro, se necesitaría mucho acá tener más datos, Sí, y yo que me creo que es parece que no figuren acá, ¿no? Obviamente. la Michelle, singularidad del caso, habría que ver, ¿no? Exacto. claro, sí, sí, sí.
muy de acuerdo con lo que dijo respecto a las modas en relación al trato de determinadas temáticas. El ejemplo del monstruo de los colores es un claro ejemplo. Establecer criterios únicos para abordar determinados no suele tener el alcance deseado. Muy claras explicaciones, gracias Gastón. Anonymous, buenos días, soy abogado y me han tocado casos donde los abuelos paternos, padre del femicida, solicitan visitas con el niño. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Fundamentalmente cuando ellos le dicen al menor que en su casa no puede hablar de la madre. Saludos, Bautista. A ver, acá lo más importante es hablar con el niño, ¿no? Porque solicitan visitas con el niño. Bien. ¿Qué pasa con el niño? ¿Qué quiere el niño, no? Y eso es una pregunta, porque es difícil preguntarle a un niño, ¿querés ver a tus abuelos? Y de pronto se siente obligado a decir que sí. De pronto puede haber un profesional de la salud mental, se me ocurre para decirlo en términos amplios, que pueda hacer como un nexo con el abogado y trabajar en conjunto sobre esto. Sí, son situaciones muy complejas, muy delicadas, ¿no? Que no las podemos responder con blanco o negro. O sea, si el niño quiere y dice que sí, es un sí auténtico, esa es la pregunta, ¿no? O está presionado, me refiero a eso. Son elementos que hay que considerar. Bueno, de nuevo Jessica Nis, yo entré sin registrarme. Sí, sí, eso es dejar pasar. Cerró, volvió a entrar, está, bien. Mariana Ríos, muchas gracias por todos, gracias. Bautista, a mí me pasó lo mismo la vez pasada y hoy no me pidió mail al ingresar. Rosina, a mí tampoco me pidió mail, excelente y muy bueno, estamos en la hora ya pasada. Excelente y muy valiosa, gracias Elizabeth. Alejandra, dejo mis datos, Alejandra Domínguez Noya. Gracias por la charla, tampoco me pidió datos. Acá Magdalena Delgado tampoco. Ah, está. Bueno, igual esto se recupera, ¿no? Así como me las hicieron llegar la vez pasada. Dejo mis datos, buenas, a mí tampoco me pidió correo. Sí, todos iguales, Alicia, son todos problemas de inscripción. Está, bien, está. Entonces, bueno, debo retirarme. Agradecimientos, no me solicitó. Bien. Bueno, por mi lado cierro por acá Bueno, y agradeciendo la escucha, las preguntas, las intervenciones y bueno, también agradeciendo a Michelle, a Daniel, a María Elena, la posibilidad de haber compartido algunas ideas con ustedes. Me consta que hay cosas que quedaron muy, muy cortas, pero lo que se sí, puede. el tiempo es tirano. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por tu exposición, que ha sido muy buena. Como has visto, las devoluciones han sido muy, muy, muy positivas. Así que, bueno, muchas Bueno, gracias. espero que sigan con trabajando en este seminario que parece estar siendo muy rico y muy necesario, ¿no? Para todos. Sí. Bueno, nos estamos viendo. Chau, Estamos chau. bien. Chau, chau.